o Israel-Estados Unidos contra Irán, viceversa, un conflicto que va en escalada y que promete continuar con una tensión para todo el mundo. Para entender este conflicto, para poder comprender cuáles son los puntos en puja en este sector del mundo, vamos a establecer una comunicación con Gustavo Tarragona, analista político, licenciado en política internacional también, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Bienvenido, buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Muchas gracias por la llamada. ¿Cómo podemos entender lo más claro posible y pedagógicamente posible este conflicto de una negociación que se venía dando? Irán incluso denuncia de que había avances en la negociación y de repente este quiebre con el ataque. Es verdad, desde hace unos meses se venían manteniendo negociaciones entre representantes del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno descabezado finalmente de Irán, fundamentalmente alrededor del posible desarrollo nuclear, del desarrollo atómico de Irán que viene, Fernando, ya desde hace unos cuantos años. El ataque llevado adelante tanto por los Estados Unidos como por Israel tomó por sorpresa de alguna manera, aunque ya días previos había habido una movilización de buques, de barcos de guerra, inclusive de probablemente el mayor portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, ¿no? En definitiva, se está desarrollando un conflicto que en principio tiende a ser regional, Fernando, pero que indudablemente empieza a tener ya consecuencias globales, ¿no? Porque, por ejemplo, hace pocas horas atrás el gobierno iraní manifestó deseo de cerrar, menos de controlar mucho más profundamente el canal de Hormuz, ¿no? Por el cual se dice, o los analistas dicen que pasa cotidianamente entre el 20 y el 30% del petróleo que se consume en el mundo, ¿no? Por otro lado, es un conflicto complejo también porque están involucrados tanto la superpotencia militar como los Estados Unidos, pero también indirectamente China, ¿no? Sí, y Que en ese no va a sentido, tener una intervención militar totalmente activa, pero que sí ha manifestado ya su apoyo al régimen iraní, en la medida que ya desde hace unos cuantos años Irán le provee aproximadamente más de 2 millones de barriles de petróleo diarios a China, ¿no? sí, en ese Yo creo que sentido, también es perdón, una interesante, sola Fernando, consulta. analizar Sí. este conflicto Ujú. No, una en el sola. contexto de la Ujú. disputa hegemónica en este siglo XXI entre China y los Estados Unidos también. Claro, la pregunta es por qué China no toma ningún tipo de intervención, incluso Rusia, que se ve beneficiado por el petróleo de Irán. Ahí llama un poco la atención el hecho de que no exista ningún tipo de participación, defensa o apoyo o sostenimiento a Irán. Bueno, en el caso de China particularmente, sus líderes ya vienen manifestando hace unas cuantas décadas que no van a intervenir de manera directa en un conflicto militar, ¿no? Porque de alguna manera las vías o los mecanismos que China tiene para disputar hegemonía en este siglo XXI tiene que ver fundamentalmente con una diplomacia de negociación, tiene que ver con inversiones en diferentes estados, en diferentes países, tiene que ver también con que China se tiene que asegurar el acceso a energías como el petróleo, digamos, iraní, y todavía no está en términos militares al mismo nivel, ¿no es cierto?, de dotación de recursos, de tecnología, etcétera, por lo menos por ahora, Bien. en relación con los Estados Unidos. Por el otro lado, en el caso de Rusia, como vos decías bien, no nos olvidemos que ya hace 4 años que Rusia viene desarrollando un conflicto bélico, una guerra con Ucrania, y que muy probablemente abrir un nuevo frente de combate significaría debilitar, ¿no es cierto?, la estrategia rusa en relación con Ucrania. Bien, Gustavo, queremos agradecerte muchísimo este contexto de análisis de lo que está ocurriendo, obviamente con todo el impacto, porque no solamente ocurre allí, en ese lugar geográfico, y también afecta a Estados Unidos, sino que al resto del mundo por cuestiones económicas y obviamente por cuestiones de seguridad. Gustavo, muchas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, a disposición. Hasta luego.